Tengan todos muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a otra clase de lenguaje y literatura. Veamos. Sean bienvenidos a la clase virtual en el Colegio Coronel Francisco Linares en la asignatura de lenguaje y literatura. Jueves 28 de abril. Vamos a ver la pequeña agenda que vamos a desarrollar. Bueno, está ahí mi nombre, el saludo, sean bienvenidos nuevamente. Espero que se centren o se concentren en la clase, que lean bien toda la clase. En la clase pasada les envié allí el argumento de Lazarillo y unos ni saben dónde está porque no revisan. Les voy a subir también a la plataforma un documento en Word para completar este tema y así tengan donde estudiar para el examen. En la pequeña y corta agenda nos sigue la reflexión, vamos a ver los contenidos, el indicador de logro o indicadores de logro y siempre estamos en la unidad, en el periodo 2. Esa es la unidad 3, ya. También vamos a ver el desarrollo. En la reflexión nos dice que por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos. Ahí, como siempre, cada quien reflexiona y veamos que los sueños que pueden estar lejos para ustedes puede ser completar su carrera, su especialidad, terminar sus estudios, pero siempre hay que ir tras ellos. Nosotros o cada uno de ustedes puede reflexionar como mejor le parezca. En los indicadores de logro y los contenidos. Nos dice acá el primer indicador, usted produce textos con originalidad e intención literaria, incluyendo recursos expresivos de su propia invención. Quiere decir que usted puede inventar, crear una narración de acuerdo al tema que estamos estudiando. Todavía estamos estudiando el tema del barroco, el tema que vimos la clase pasada. También corrige la ortografía que es lo más importante, la caligrafía, la redacción. En los temas o contenidos vamos a ver las figuras literarias que corresponden a esta unidad, a este periodo, y son la metonimia y la sinécdoque. También veremos la corrección ortográfica de textos, el uso de la A, el uso de la A con H, el uso de haber, y el uso de haber. Vamos a ver esas palabritas. También un poco del análisis morfosintáctico, que siempre en todas las unidades lo estamos estudiando. Las figuras literarias. Sabemos que las figuras literarias, ¿qué son? Bueno, ¿qué significan? Significa dar forma a la palabra o el texto. Si decíamos que las figuras literarias son renglones que van embelleciendo la literatura y las figuras literarias para eso es, ¿verdad? Para darle un realce a la poesía, a la novela, al drama o a cualquier clase de escritura que se haga. Entre ellas está la metonimia. Veamos. ¿Qué es? Es un tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa. Algo con el nombre de otra cosa. Ejemplo. Bueno, ahí tienen en su libro. Allí en su libro tienen algunas figuras literarias. Ustedes las puede ver también. Veamos cuáles son las que tienen allí en la página 99. La metonimia. Dice que la metonimia es un tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa. Y veamos un ejemplo. Dice tomando la causa por el efecto. Eso es, quiere decir que vamos a nombrar una cosa con otra. Y el ejemplo es, la juventud es importante. Y la juventud equivale por jóvenes en general. Otro ejemplo que está acá dice, el partido se impuso, la experiencia.
En el partido se impuso la experiencia. Quiere decir, juventud es por los años vividos. También dice, vive de su trabajo. Vive de su trabajo. Quiere decir que vive del dinero, ¿verdad? Porque del trabajo más se puede morir, es tanto trabajar. Pero vive del dinero que se le paga a un empleado, a un trabajador, o independientemente de cómo lo obtenga. En su libro tiene otros ejemplos de metonimia, donde dice que las canas inspiran respeto, en vez de decir la vejez. Otro es, ganarás el pan con el sudor de tu frente, en vez de decir tu sustento diario y tu esfuerzo. Pronto leeremos a Cervantes, por las obras de Cervantes. Y así cada uno de estos ejemplos son metonimia. La sinécdoque, ¿qué es la sinécdoque? Es otra figura literaria que sirve para embellecer la literatura. Y en este caso dice que es un tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras. Es la parte por el todo. Y veamos estos ejemplos. Ejemplo, dice, conmigo tendrás techo. Conmigo tendrás techo. Ahí quiere decir que no solo va a tener techo, sino que va a tener todo, ¿verdad? Todo, comida, vestuario, todo lo que necesita. Otro ejemplo es, tiene 15 primaveras. Es como decir la parte por el todo, la parte por el todo. Tiene 15 primaveras, por decir 15 años. Otro es, España le ganó a Francia. España no le ganó, ¿verdad? El todo por la parte. España se refiere a todo el país que le ganó al otro país que Francia. Luego aquí en su libro tienen ejemplos donde dice uno, en esa casa hay muchas bocas que alimentar, en vez de decir muchas personas. Otro ejemplo es, pediré la mano de mi novia, en vez de todo su ser y su consentimiento para casar. Eso es un sinécdoque. Figuras literarias. Ejemplos. Ahora veamos otro tema que es la corrección ortográfica. En clases anteriores hemos estudiado las palabras, cuáles llevan tilde, cuáles no llevan tildes. Hemos visto las clases de palabras agudas, graves, esdrújulas. En esta ocasión podemos observar que es corrección ortográfica de textos. También palabras, en este caso las palabras homófonas. ¿Qué son? Son aquellas que suenan igual, pero significan cosas distintas. Va, primero, con el sonido de la A solita, que bueno, la primera letra del alfabeto. Y un ejemplo es, a veces me parece que sueño despierto. Ahora veamos la otra A. ¿Qué significa la otra A? Es una preposición. ¿Se recuerdan que las preposiciones son aquellas palabritas o los segmentos que sirven para unir palabras en una oración? Da aquellas de A, ante, bajo, cabe, contra, de y todas esas. Esa es una preposición. Y dice el ejemplo. Llegué a las 10 de la mañana. Está la otra A, AH. Es una interjección. ¿Recuerdan cuando estudiamos las categorías gramaticales, interjecciones, preposiciones, verbo, todo lo que estudiamos? Entonces, esta es una interjección. Y el ejemplo es, qué alegría verte. Ahora la A con HA es una conjugación del verbo haber, Y dice, René ha salido con su novia. René el verbo ha salido con su novia. Usted puede observar ahí en el libro también, en la página 112, hay muchos ejemplos. Hay otros ejemplos con la que es una interjección, conjunción del verbo haber, y hay una serie de oraciones que están ahí en el libro que usted las puede observar o puede tomar otros ejemplos de ellos. Veamos ahora
Corrección ortográfica. Sonidos con ay y ay. A-I y A-Y. En esta ocasión el sonido es igual, ¿verdad? Ay, ay. ¿Pero qué significa? Ay es una interjección y la colocamos con los signos de admiración. Ay, qué grosero. Ahí. Ahí, con H intercalada. Ahí es un adverbio de lugar, allí. Significa cerca. Pásame las bolsas que están ahí. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a ahí con H, es aquí cerca dentro de, puede ser la casa. Tal vez su mamá le dice, mira, alcánzame, ¿qué? El dinero que está ahí en el ropero o el dinero que está ahí en la mesa porque está cerca. Pero veamos cuando decimos allí, allí, con la doble L, allí. Allí es un adverbio que significa lejos. Te vimos allí. Cuando nosotros decimos, ¿a dónde nos vemos? Y si vivimos, por ejemplo, en Apopa, decimos, te veo allí por el Periplaza, allí por el Periplaza, porque ya es un lugar más lejano. Entonces, es la diferencia de allí con H y allí con doble L. Ahí sin H, con H significa cerca y ahí con doble L significa lejos. La palabra ahí. Ahí. Conjunción del verbo haber. Conjugación del verbo haber. Hay 5 naranjas para cada uno. Hay de haber. Sonido. Haber con B labial dental. Haber. Y haber con B labial. Haber con B labial dental es una secuencia de la preposición y el infinitivo mirar. Mire, preposición. Ver es del infinitivo. Acuérdense que todos los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Ar, er, ir. Y es del verbo mirar. Ejemplo, voy a ver, mire, a ver a mi familia el próximo domingo. Aquí se coloca a ver. Otro ejemplo. A ver en qué termina esto. A ver en qué termina esto. Ahora veamos a ver con B, H y B labial dental. Dice, es un verbo que se utiliza seguido de un participio. Acordémonos que estamos viendo aquí el infinitivo y el participio. ¿Recuerdan? Participio es un verbo en participio terminado en ¿qué? Ado, ido. Y este es el ejemplo. Debe haber comida en la refrigeradora. Debe haber comida. Mire, debe haber comida en participio. Otro ejemplo es, tiene que haber sucedido algo. Haber sucedido otro participio. Sonidos allá. 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 Con Y. Dice que aya es la persona que cuida niños o una nana, ¿verdad? Un ejemplo es niños, le hacen caso a su aya. Es como que le diga, le hace caso a su niñera, a su nana o a quien lo cuide. Ahora veamos allá, allá con tilde y con doble L. Allá es un adverbio de lugar lejano, allá por la Unión o allá por el puerto, allá por Chalatenango. Y dice un ejemplo, nos encontramos allá en el cine.
allá en el cine, puede ser en galerías, puede ser en metro o donde usted quiera. Una parte lejos de donde está usted. Ahora haya con H y con I griega. Es una conjunción del subjuntivo del verbo haber. Subjuntivo, ¿recuerdan esas categorías gramaticales que estudiamos del verbo, de los verbos, el modo del verbo que es indicativo, subjuntivo e imperativo? Dice conjunción del subjuntivo del verbo haber. El ejemplo es, espero que haya, miren, que haya encontrado el camino. Encontrado el camino. Otro haya con H y doble L. Haya es verbo conjugado en segunda y tercera persona del indicativo, lo que es, ¿verdad? La realidad. Y el ejemplo es, él siempre haya la solución a los problemas. Indicativo, está indicando esto, ¿verdad? Que él siempre soluciona todo. Él, y estamos viendo en la segunda o tercera persona, no dice yo, ¿verdad? Sino que él es segunda persona, es tercera persona. Puede ser tú también, que es la segunda persona. Otro es, el terreno se halla entre la tercera y la cuarta avenida norte. El terreno se halla, de encontrar. Ahora vamos a ver el análisis morfosintáctico. En todas las unidades existen el análisis morfosintáctico. Como ustedes pueden observar también ahí en su libro, en la página 113, están todos los ejemplos que hemos mencionado acá. En el análisis morfosintáctico, acordémonos que vamos a utilizar siempre las categorías gramaticales, comenzando desde el sustantivo y terminando por el verbo en la voz activa y voz pasiva. El análisis morfosintáctico debemos de tenerlo bien, que es un análisis de la morfología y de la sintaxis. Unido es el morfosintáctico. Cuando hablamos del morfosintáctico, hablamos que vamos a incluir todo, ¿verdad? Sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, adjetivos, adverbios, verbo y todo lo que complementa una oración. Análisis morfosintáctico. Estructura de la oración simple. Acordémonos que la oración simple es una oración que lleva un solo sujeto y un predicado, a menos que sea una perífrasis verbal, pero esa la vamos a ver más adelante. La estructura de la oración simple, solo un sujeto y un predicado. La estructura del sujeto. El sujeto de una oración puede ser un sintagma nominal, o sea, un nombre, ya sea un nombre solo o un nombre acompañado de elementos adyacentes que lo determinan o lo complementan. Cuando hablamos de esos acompañantes, bueno, los adyacentes pueden ser determinantes, pueden ser determinante artículo o demostrativos o como sea, según la necesidad del hablante. Veamos el ejemplo. Dice, José es mi mejor amigo. Aquí es mi mejor amigo. José es mi mejor amigo. Tiene sujeto y tiene predicado. Otro, estas recetas antiguas de cocina se ven interesantes. Eso en cuanto al sujeto. Ahora veamos la estructura del predicado. En el predicado, acordémonos que es a partir del verbo y todo el complemento que tiene una oración. El predicado nominal y el predicado verbal. Acordémonos que el predicado nominal es la oración que el verbo no nos dice nada, por lo tanto, hay que ponerle un complemento, en este caso, un atributo. El verbo de enlace para hacer una oración copulativo son verbos copulativos, ¿verdad? Verbos copulativos. Entre ellos está el verbo ser, estar, parecer, semejar, lucir, y en algunas ocasiones puede funcionar otro cualquier verbo
como copulativa o como cópula. Veamos. En una oración es todo aquello que no es el sujeto. La presencia del verbo. La presencia del verbo define la existencia del predicado. La presencia del verbo define la existencia del predicado. Quiere decir que el predicado es muy importante para que una oración gramatical tenga sentido. Y veamos, el predicado nominal. El predicado nominal se compone de cópula y atributo. Como hablábamos, los verbos copulativos, y el atributo es lo que se dice de todo el sujeto. La cópula es el verbo y el atributo lo que se dice del sujeto. Veamos este ejemplo. Aquellas niñas quedaron muy cansadas después del baile. En este caso, el verbo quedaron funciona como verbo copulativo, porque el verbo solito no nos dice nada, ¿verdad? Aquellas niñas quedaron. Pero, ¿cómo quedaron? No nos dice nada. Quedaron muertas, quedaron vivas, quedaron cansadas, quedaron despeinadas, quedaron sudadas, ahí como quiera decir el verbo. Entonces no nos dice nada. Debemos de agregarle un complemento o en este caso el atributo. Dice muy cansadas después del baile. El sujeto es aquellas niñas. La cópula. Sujeto más cópula, que en este caso es quedaron, más atributo, quedaron muy cansadas, es el atributo, y más el complemento del atributo después del baile. Este es el complemento del atributo. Ahora, estructura del predicado verbal. Se articula alrededor del predicado. Entre ellos están todos los complementos que están ya en el predicado. Complemento directo. Decíamos que el complemento directo, vamos a ver ahí unos ejemplos del complemento directo. Que para encontrar el complemento directo, nos dice, no, hay que preguntar qué es lo hecho o lo dicho por el sujeto. En este caso, complemento directo, en el ejemplo dice, corté las flores rojas. Corté. Aquí está un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo. Yo corté las flores rojas. ¿Y qué corté? Las flores. Entonces esto es complemento directo, porque nos preguntamos qué es lo hecho o lo dicho por el sujeto, ¿verdad? ¿Qué corté yo? Flores. Entonces este es el complemento directo. Esas son las clases de complemento. Lo vamos a ver así rápidamente, porque esto ya lo vimos. Otro complemento de la estructura del predicado verbal es el complemento indirecto. Decimos, corté las flores, complemento directo. ¿Para quién? Para mi mamá. Entonces, para mi mamá el complemento indirecto. Corté las flores, complemento directo. Para mi mamá, complemento indirecto. Ahora el complemento adverbial. Con tu actual estado de ánimo, no lograremos llegar a un acuerdo. Complemento adverbial. Veamos también en el complemento adverbial, dice que aquel sintagma que nos indica modo, tiempo, lugar, afirmación, negación, condición, ejemplo. En este caso dice, con tu actual estado de ánimo, no lograremos llegar a un acuerdo. Eso lo tienen ahí también en su libro. Es del adverbio, ¿verdad? Estado de ánimo. No lograremos llegar a un acuerdo. Ahora veamos el suplemento. ¿Qué es el suplemento? El suplemento es un sintagma preposicional. Es un sintagma preposicional que acompaña al verbo conjugado para que éste tenga sentido completo o para que signifique
justo lo que queremos expresar y no otra cosa. Por ejemplo, dice, no dispongo de dinero en este momento. No dispongo de dinero en este momento porque dice que es un sintagma preposicional. No dispongo, ¿ve? Preposición, de dinero, de dinero. Suplemento. El complemento predicativo. El complemento predicativo también es un adjetivo que expresa una característica del sujeto con el cual concuerda en género y número. Aquellos competidores cruzaron la meta exhaustos. Y luego veamos el complemento agente. El complemento agente, ¿qué es? Voz, está dentro del complemento la voz activa y la voz pasiva. En la voz pasiva sabemos que el sujeto es el que ejecuta la acción y no, en la voz pasiva, perdón, es quien recibe la acción y la activa es quien la ejecuta. En ese caso, este es la voz activa. Aquí es activa, no es pasiva. Voz activa dice que Ana peló la naranja. Voz activa. Aquí es activa. Ana peló la naranja. Y la voz pasiva, que en este caso están cruzaditas aquí, voz activa es, voz pasiva, la naranja ha sido pelada por Ana. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción y la activa es cuando lo ejecuta. Bueno, jóvenes, esto es todo. Ahí les subiré un documento en Word para que puedan aprender más o si no, ubíquense ahí en su libro. En su libro luego vamos a hacer algunas de las actividades que están en él o quizás todas las actividades que están en el libro para una nota. Pero por el momento solamente nos quedamos hasta acá. Los jóvenes que no han terminado de hacer la actividad número 1, que es el laboratorio de Lazarillo de Tormes, que se cierra el viernes 30, háganla. Ahí está. Lazarillo de Tormes, primero lean el documento que está en Word y después váyanse a hacer el cuestionario porque no lo leyeron, han salido muy mal varias personas. Así es que mejor lean primero y después contesten. No contesten arrebatadamente. Esa ya es nota cuadro y hay niños que tienen mala nota, 0, 1, 2, 3, 4. Imagínense entonces los que no lo han hecho todavía, lean el documento y después contestan. Bueno. Hasta aquí llegamos, jóvenes. Les agradezco mucho. Espero hayamos comprendido un poco sobre estos temas y nos vemos hasta el próximo jueves, si Dios así nos permite. Pasen buenas tardes y que Dios los guarde y los proteja y los llene de sabiduría.